Pesaré tus oídos para llegar a tu corazón en esta noche de Café con Letras. Conduce Ale Calixto y Perla Uraga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de la cafeína y literatura. Gracias por acompañarnos en este lunes de Anochecer Literario. Será un verdadero gusto compartir un delicioso café con letras. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta degustación a través de las diversas plataformas donde ya se transmite la señal de Promo Estéreo, en la cual nos pueden escuchar en Spotify, en Spreaker, así que no hay pretexto para no escucharnos. Y recuerden que aquí en nuestra casa Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Yo soy Ale Calixto y como siempre saludo con muchísimo gusto a mi compañera Perla Uraga. ¿Qué tal, Perlita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ale, súper feliz, buenas lunas, cómplices literarios, soy Perla Uraga, es un placer saborear nuevamente un café con letras, mil gracias por acompañarnos. Así es, querida audiencia, mil gracias por estar nuevamente con nosotras y fíjense que esta noche vamos a dar una mirada a la obra de una gran escritora mexicana de la cual ya les hablamos hace tiempo. De hecho fue uno de los primeros programas de Café con Letras, pero en esta ocasión vamos a retomarla nuevamente por dos razones muy importantes. Marzo es el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la autora de la cual hablaremos hablaremos esta noche, pues fíjate que prácticamente la mitad de su obra están narrados por mujeres, ya sean niñas, adolescentes o adultas, y en muchos de sus relatos toca aspectos de una condición muy particular de la mujer, ya sea con el tema del embarazo, la maternidad, el vínculo entre madres e hijos y la aceptación o el rechazo a la educación tradicional que las mujeres reciben de sus padres. ¿No es así, Perla? Efectivamente, esa es una de las razones y la otra es porque el próximo 20 de marzo se conmemora su natalicio. Estamos hablando de la escritora Inés Arredondo, una gran cuentista mexicana que nació en el año de 1928 en Culiacán, Sinaloa, y justo como se mencionó, la mayoría de sus relatos se desarrollan a través de personajes femeninos, quienes dan cuenta de la soledad, del machismo, el maltrato y el abuso que imperan las relaciones personales y familiares, y por tal motivo la propuesta narrativa de Inés Arredondo es disruptiva porque da cuenta de los valores morales que subyacían en esa sociedad, atentando así contra el canon al hablar de ello. Así es, querida audiencia, y para ver la manera magistral de cómo Inés Arredondo aborda la brutalidad en cómo se puede someter a la mujer, les vamos a presentar uno de sus cuentos más conocidos titulado La Tsunamita. Y para ello hemos invitado a una de nuestras radioescuchas para hablar de ello, así como para saber sus puntos de vista al respecto, por lo que le doy la más cordial bienvenida a Claudia Cervantes Hernández. Ella es socióloga egresada de la UNAM. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches, gracias por estar en Café con Letras. Hola chicas, buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación. No, al contrario, para nosotros es un gusto el poder interactuar con nuestras radioescuchas, ¿no, Perla? Por supuesto, bienvenida, Clau. Pues vamos a platicar a fondo de esta gran escritora para comprender un poco del por qué Inés aborda estos temas en sus cuentos, como el que les vamos a presentar. Y pues para empezar, fíjense que Inés desde niña se caracterizó por leer en vez de perder el tiempo en juegos de muñecas, pero este interés por la literatura no fue comprendido ni alentado por sus padres, sino todo lo contrario. Estos la presionaron
presionaban para que se sometiera al canon de las buenas costumbres de aquella época, imagínense, es decir, a una vida doméstica. ¿Qué tal? Y retomando lo que dice Perla, ¿te puedes imaginar, Claudia, a lo que se tuvo que enfrentar Inés Arredondo en esa época? Sí, bueno, claro, hablamos de yo creo que de la propia censura, ¿no? A partir de ser mujer, y obviamente en un mundo literato de hombres, gobernado por hombres, pues me imagino que no ha de haber sido fácil entrar en ello y sobre todo, pues hacer, pues que su voz se diera a notar, ¿no? Me imagino que ha sido muy difícil. Sí, por supuesto, y que aparte de lo que nos comentó Perla, ella tuvo que enfrentar el autoritarismo paterno, a una relación conflictiva con su mamá, que eso hemos visto, ¿verdad, Perla?, que se repite como de manera constante en la mayoría de las autoras mexicanas, ¿no? A la propia moral de su época. Entonces, se pueden imaginar toda la depresión que le causó a Inés, ¿no, Perla? Exacto, y como ya lo mencionaste, hay como unas relaciones un poco complicadas entre madres e hijas, pese a ser mujeres y que deberían de estar más solidarias, más acompañadas, y pues como verán, queridos radioescuchas, Inés tuvo un contexto familiar difícil, como prevalece en nuestros días, y vamos a empezar a desmenuzar qué les parece este cuento titulado La Tsunamita, que como dato curioso les queremos compartir que Tsunamita es un nombre propio femenino de origen hebreo que significa la mansa o la pacífica. ¿Qué te parece esto? Claudia, Ale. A ver, Claudia, a ver nuestra radio escucha. Claudia, ¿qué te parece esto que nos acaba de decir Perla? Sí, la verdad es que yo debo confesar que no conocía el cuento. Había escuchado de Inés Arredondo, pero la verdad es que tampoco me había adentrado tanto. Ya hasta ahorita que, bueno, me compartió esta Perla el cuento y etcétera, pude leer un poquito más. Y no sabía la verdad que estaba basado, es un personaje de la Biblia, entiendo, ¿no? Sí, así es, que desde el mismo origen hebreo que significa la manso pacífica, bueno, ya desde ahí nos da una connotación del cuento, ¿no, Claudia? Sí, claro. Sí, bueno, ya ahorita que empiecen a platicar un poquito del cuento nos daremos cuenta, ¿no? Y por qué se ve, bueno, el nombre del cuento se ve reflejado también en la historia un poquito, ¿no? Que cuentan de este personaje en la Biblia y del personaje de Luisa en el cuento de Inés. Sí, y vamos justamente a comenzar a desmenuzarles, querida audiencia, con la opinión de nuestra radioescucha, y vamos a ir intercalando estas opiniones. Pero fíjense, para empezar, les diremos que La Tsunamita está incluido en una colección de cuentos bajo el nombre de La Señal, que publicó Inés en 1965. Fíjense que en este cuento hay dos personajes principales de nombre Luisa y don Apolonio. Luisa es la narradora y la sobrina de don Apolonio, y en el comienzo del cuento, pues Luisa va camino a casa de su tío porque se está muriendo, pero en el camino ella señala lo siguiente, y dice así: aquel fue un verano abrasador, el último de mi juventud. Tensa, concentrada en el desafío que precede a la combustión, la ciudad ardía en una sola llama reseca y deslumbrante. En el centro de la llama estaba yo, vestida de negro, orgullosa, alimentando el fuego con mis cabellos rubios, sola. Las miradas de los hombres resbalaban por mi cuerpo sin mancharlo, y mi altivo recato obligaba al saludo deferente. Con este fragmento justamente arranca este cuento de la Tsunamita, y nos va diciendo cómo Luisa se enfrenta ya en ese camino a la mirada de los hombres. ¿Qué te parece este inicio del cuento, Claudia? Pues la verdad es que diciendo esa parte que termina así como su infancia, ¿no? El último de mi juventud. Entonces ya veremos el por qué, ¿no? Pierde esa juventud, digamos, como esa inocencia. Incluso menciona, ¿no? La mirada de los hombres resbalan, sí, pero digamos que no le hacen daño de alguna forma, ¿no? Y justamente también al final menciona algo parecido, pero completamente diferente, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves este arranque del cuento, Perlita?
Pues es muy fuerte por todo esto que nos va describiendo la autora, de cómo este recato se ve de alguna manera mancillado por esas miradas y que ella trata de ir sorteando. Sí, y ya desde ahí, desde esa parte, ya nos podemos dar una idea de cómo le están violentando con la mirada, ¿no? Y que en esas épocas, y aún todavía hoy por hoy, se sigue normalizando, ¿no? ¿No, Perlita? Sí, normalizando, y yo ahorita recuerdo a una amiga que en algún momento me dijo que en el transporte público así la miraba pues un hombre, y al punto de que ella pues se cubre con los brazos la parte de enfrente y pensaba devuélveme mi ropa, ¿no? Sí. Porque de verdad es como si penetraran dentro de ti. Sí, Claudia, ¿no has vivido eso? Esto es justamente de que devuélveme mi ropa. ¿Te ha sucedido esto, Claudia? Sí, pues desafortunadamente creo que sí es algo muy común, ¿no? Que sigue sucediendo. Y en todos los aspectos, no solo, digamos, con gente que, digamos, no conoces, puedes decir, en el transporte público, que puede ser alguien que sea totalmente desconocido para ti, sino incluso en el trabajo, etcétera. Sí es una situación muy delicada, porque sigue sucediendo, incluso no solo el que siga sucediendo, sino todo el momento como de la incomodidad de expresarlo y todo, te tachan como de forma muy, no sé, ¿no? De no aguantas nada, ¿no? Nada más es, ay, ¿qué te pasa? Pues cálmate y relájate y todas esas cosas que se nos siguen diciendo, ¿no? A pesar de, como comento, incluso de ser alguien que conoces, que incluso un compañero de trabajo, por ejemplo, que tú le digas, oye, no me ves así, pues es algo así como un juego de, ya pasó, ¿no? Entonces se sigue, pues sí, no tomando en cuenta la voz y lo que decimos y pues la incomodidad que representa, ¿no? Para nosotros como mujeres. Así es, y se dan cuenta a lo que nos remitió este fragmento del cuento de Inés Arredondo y lo que falta, ¿verdad, Perlita? ¿Y cómo continúa? Sí, muy vigente el párrafo, el cuento, y esto que después nos tachan a nosotras de que somos las malpensadas o que nosotras somos las que imaginamos cosas, y no es así. Pero siguiendo con el cuento, Luisa, el personaje, recibe un telegrama donde le piden acudir a casa de su tío, tal cual lo expresa de la siguiente manera. Mi tío Apolonio se moría a los 70 y tantos años de edad. Quería verme por última vez, puesto que ya había vivido en su casa como una hija durante mucho tiempo. Y yo sentía un sincero dolor ante aquella muerte inevitable. Okay. Sí, pues aquí, pues como ven al personaje que siente pues una real tristeza por lo acontecido, en el que no pues sospechan absoluto de lo que les vendrá encima. Sí, así es. Aquí Luisa, tal como dice Perlita, ella realmente está triste por esta noticia, pero sin embargo, pues ella no se imagina lo que le está deparando el destino. ¿Tú te imaginas, Claudia, qué le depara el destino a Luisa con esta visita a su tío? A su tío, no, pues no, digo, en ese instante, en el momento del cuento, pues obviamente no nos imaginamos, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, incluso en el, como comentaba hace un momento, en el contexto familiar, o en los contextos que debería de ser más seguros, ¿no? Que nos propicien más seguridad, etcétera, pues justamente pasa, ¿no? Pues, nuevamente, ¿no? El control y el abuso de poder y etcétera. Entonces, bueno, ahorita ya que avancemos más en el cuento nos damos cuenta por qué, pero pues ella evidentemente pues no sospecha, así como los lectores, ¿no? Que no sospechamos que otra situación de otra índole puede pasar a raíz de esa noticia. Sí, por supuesto, y les vamos a ir diciendo qué es lo que le sucede a la pobre de Luisa, y justamente continuando con el relato, Luisa por fin llega a la casa de su tío Apolonio. Una mujer sale a recibirla y se dirigen a la habitación del tío, quien ya se encuentra en malas condiciones, y ya desde ahí él le pide que lo acompañe, tal como les vamos a leer a continuación. Sí, hija, sí. Ahora descansa, toma posesión de la casa y luego ven a acompañarme. Voy a tratar de dormir un poco.
en este pequeño fragmento, aquí aparentemente pues podemos leer a un moribundo pidiendo compañía. ¿No es así, Claudia? ¿O esta petición te haría a ti sospechar algo? No, pues yo creo que no, porque menciona que la aprecia mucho y entonces se entiende que la persona, bueno, tú ya en este caso está a punto como puede morir y evidentemente como esta responsabilidad familiar, no sé, que también sentimos mucho las mujeres, ¿no? Una especie de obligación, entonces pues es como, pues sí, ¿no? Sí, y yo creo que habla mucho también de la autoridad, ¿no? De la autoridad, no sé, de los tíos, de los abuelos, sobre todo hombres, sobre todo me imagino en el contexto en esta época cuando Inés lo escribió, pues es más, ¿no? Si el abuelito no se te daba la mano para que se la besaras, pues no había una forma de decirle que no. Exacto. ¿No? Y entonces en ese sentido, pues también el tío si le dice, y ahorita vienes y te sientas aquí conmigo y tomas posesión de la casa, etcétera, pues ella considera que es de buena voluntad, digámoslo así. Claro. ¿A ti te haría sospechar algo, Perlita? No, creo que el cuento hasta ahí pues maneja todo normal, como esperamos que sea el recibimiento de un familiar, tranquilamente, que tú pues te pongas cómoda, pero sin ningún punto extraño a lo que esperarías de tu bienvenida. Sí, ¿no? Así es, okay. ¿Y luego qué sigue? Ajá, y siguiendo con el cuento, pues como era de esperarse, Luisa se dedica a cuidar a su tío Apolonio, quien un día le muestra todas las joyas que le había regalado a su esposa y le empieza a contar también de su viaje a Europa con ella. De pronto se pone un poco mal y le regala el cofre con las joyas a Luisa, tal como lo podemos ver en el siguiente fragmento. Déjame solo un rato y llévate el cofre a tu cuarto. Es tuyo. Pero tío... Todo es tuyo y se acabó. Regalo lo que a mí me da la gana. Su voz se quebró en un sollozo terrible. La ilusión se desvanecía y se encontraba de nuevo a punto de morir. En el momento de despedirse de sus cosas más queridas, se dio vuelta a la cama y me dijo con la caja en las manos sin saber qué hacer. Okay. Pues lo que nos acabas de decir, Perlita, es justamente un diálogo que establece el tío con Luisa, ¿verdad? Así es, donde pues él prácticamente pues la conmueve con esta caja de joyas para que ella, pues supongo que pues sí empezaran a moverse emociones en ella. Pero tú, Clau, sobre esto, ¿qué te parece este regalo? ¿Se te empieza a hacer algo extraño? ¿Sospechas algo? ¿O cómo ves Yo creo que yo en ese instante un poquito, pues sí, a lo mejor se da la sospecha, ¿no? No la sospecha de lo que pasa después, literalmente, pero bueno, sí un poquito esta sensación de ahora todo es tuyo y porque yo te quiero mucho y así. Yo me imagino, no sé si, no recuerdo en el cuento, se especifica la edad de Luisa, pero como que a través de todo lo que explica y todo lo que platica, se entiende que es muy joven, ¿no? Entonces, se da, yo creo que sí hay una especie ya como de sensación de, pues, caray, ¿por qué no se lo daría, no sé, a sus hijos en todo caso, etcétera, ¿no? Como todo esta, pues estos regalos así de toma esto y te doy las joyas y etcétera. Pues a lo mejor ahí empezaría un poquito como que, ¿por qué tanta insistencia y tanto cariño hacia la sobrina, no? Yo diría, a lo mejor en el caso de que no tuviera hijos, etcétera, pues a lo mejor lo entenderías, pero yo entiendo que sí, bueno, lo mencionan después, que sí tiene hijos el tío, ¿no? Sí, fíjate que al menos en lo personal, para mí, a partir de esto, para mí ya es un alarma, un foquito rojo, ¿no? Porque la verdad, desafortunadamente, nadie te dice, todo es tuyo, híjole, nadie te da nada a cambio de algo, o sea, claro. Ese es mi punto de vista, pero bueno, justamente después de esto, pues el tío pues va mejorando, aun cuando el médico de cabecera les dice que no se hagan ilusiones, afirmándoles que su tío moriría pronto. Pero cuando parecía que ya había llegado el último día de vida de su tío,
frente a sus familiares, vecinos y el sacerdote, que inclusive ya estaba ahí. ¿Qué te imaginas, Claudia, que con este panorama podría pasar? Pues ya cuando está el sacerdote, ¿no? Yo entendería que ya está casi en la espera de horas, ¿no? De que la persona, pues el tío en este caso, muera, pues que están así como congregados toda la familia, ¿no? Para despedirse de él y etcétera. La verdad es que en ese sentido, incluso a lo mejor como dices, ya a partir de que le tiene tanta aprecio y todo, pues a lo mejor se puede empezar a sospechar, pero cuando está el padre ahí, pues más bien yo como que sí pensaría que sería porque el tío ya está agonizando, ¿no? Sin embargo, pues no es así. Entonces yo creo que incluso por eso es como más sorpresivo, ¿no? Lo que sucede después para Luisa. Sí. Porque yo creo que esperaría al contrario, que sería algo como de, bueno, no sé, ya los santos óleos, etcétera, ¿no? Los que se dice que dan los padres, pues ya las personas que están a punto de fallecer. Entonces yo creo que para Luisa, sobre todo eso, fue como un poco más impactante todavía. Sí, así es. Tú, Perlita, ¿qué te imaginas ya que puede pasar o que está a punto de pasar teniendo ahí la presión de los familiares, vecinos y el sacerdote, que para esas épocas era una figura de presión terrible, ¿no, Perli? Pues sí, ya está, digamos, ahí toda la comitiva esperando pues qué va a suceder y ella cómo va a reaccionar, y el sacerdote pues es una figura muy importante que pues te alinea de alguna manera, ¿no? Así, ¿a dónde vas? Estos son los preceptos divinos y tienes que cumplirlos. Y pues aquí resulta que el sacerdote, que ya se encontraba, como lo estamos diciendo, le dice lo siguiente a Luisa, como lo podemos presenciar en este párrafo: es la voluntad de tu tío, si no tienes algo que oponer, casarse contigo in articulo mortis, con la intención de que herede sus bienes. ¿Aceptas? Ay, no. No. ¿Qué opinan de esta petición? ¿Qué opinas, Clau? No, pues la verdad es que pues insisto, ¿no? Esto está en función de pues relaciones de poder, ¿no? Y de autoridad y de pues la poca, ¿cómo decir? Como la forma de ella que puede decir negarse a esto, ¿no? Evidentemente para ella es como, ¿qué onda con esto, no? Pero no tiene como forma de decir que no, porque es el tío, ¿no? Porque es el padre, porque está toda la presión de la familia y etcétera. Sí, claro. Como comentaba, pues es en el contexto familiar justo es luego donde se ocurren pues más violencia, ¿no? Más violencia hacia la mujer, como una violencia, ¿cómo se podría decir? Pues callada, silenciada, ¿no? De aceptar lo que el otro te dice, que es la autoridad, no sé, tu padre, tu abuelo, etcétera, más si son hombres, ¿no? Sí, yo en cuanto a esta parte, híjole, qué forma tan brutal de violentar al personaje con esta presión, porque yo siempre he dicho que las violencias más devastadoras son las psicológicas, y más cuando es ejercida por una figura, ¿no? En la que hace uso de este poder, entre comillas, religioso, de este poder divino, entre comillas, pues para con esta pregunta ya pues aceptas, pues así voluntariamente a fuerzas, ¿no, Perlita? Claro, esta presión y que ella pues siendo joven y con todo esto que está a su alrededor, pues hasta resulta que puede ser la villana, sí, en caso de que se niegue. Ah, claro, porque si te niegas, Dios te va a castigar, ¿no, Claudia? Sí, claro. No, y como comento, ¿no? Es ya más como una obligación. Yo creo que anteriormente, no, bueno, supongo que actualmente también, pero anteriormente se daban mucho también estas relaciones, ¿no? Entre tíos y sobrinas y así, ¿no? Como que un poco más de incesto dentro de la familia. Y entonces pues es una para cumplir una obligación, ¿no? Que ella, que es a cambio de todo lo que es ella, ¿no? De su libertad y las cosas que ella quiera hacer. No hay chance ni siquiera de cuestionarse si lo va a aceptar o no. Sí, así como es. Realmente el problema, ¿no? Que ni siquiera hay la oportunidad de que no le están preguntando, básicamente le están preguntando, pero ella viéndose obligada por las circunstancias, ¿no?
Ok, y sí, por supuesto, esta petición que le hace este personaje impacta de tal manera a Luisa que sale al patio horrorizada, tal como lo podemos ver en el siguiente fragmento. No podía más, salí de la habitación. Aquel no era mi tío, no se le parecía. Heredarme, sí, pero no los bienes solamente, las historias, la vida. Yo no quería nada, su vida, su muerte, no quería. Cuando abrí los ojos estaba en el patio y el cielo seguía encapotado. Respiré profundamente, dolorosamente. Ay, qué fragmento tan fuerte, ¿no les parece, chicas? Bueno, aquí sí me transmitió todo ese pesar, Luisa, ¿no te parece, Claudia? Sí, claro, ¿no? Tan cruel, ¿no? Porque ella veía su panorama y como su futuro inmediatamente cegado, ¿no? Cegado por una decisión o por unas como, sí, ¿no? Como una, pues sí, decisión que está obligada a tomar, pero pues ya básicamente como que yo lo veo así, ¿no? Como que su futuro se hubiera terminado, ¿no? Todas las cosas que yo hubiera querido hacer, etcétera, pues en ese instante sabe que se han perdido, ¿no? Sí, así es. Entonces es una situación muy triste, sí. evidentemente. Sí, para mí es uno de los fragmentos más emotivos y que tocan, ¿no, Perlita? Efectivamente, yo voy viendo cómo esa mujer, esa joven, pues empieza a marchitarse a partir pues de toda esta situación donde ella pues debe de tomar un papel que hasta cierto momento pues no le debería de corresponder, pero que sin embargo tiene que hacer lo propio porque es el tío, porque está moribundo y le cambia la vida totalmente. Sí, así es. Y fíjate, Clau y Ale, que después de esta reacción, ¿qué creen que hace la familia, incluyendo al sacerdote y a la criada? No, pues ya me lo puedo imaginar, ¿no, Clau? Pues porque incluso estaban ya, pues supongo que coludidos, ¿no? Ya sabían como la propuesta del tío y obviamente que iban a ejercer presión sobre Luisa. Sí. Ellos ya sabían qué iba a pasar, ¿no? O qué se le iba a proponer a ella. Sí, yo lo veo venir, pero dínoslo, Perlita, ¿qué pasa? Sí, lo que ellos hacen se los voy a leer a continuación. ¿Y tú no quieres?, preguntó ansiosamente la vieja criada. No seas tonta, solo tú te lo mereces. Fuiste una hija para ellos y te has matado cuidándolo. Si no te casas, los sobrinos de México no te van a dar nada. No seas tonta. Es una delicadeza de su parte, dijo uno de los parientes. Y luego te quedas viuda y rica, tan virgen como ahora. Rió nerviosamente una prima jovencilla y pispireta. Esto lo hizo otro pariente, el comentario. La fortuna es considerable y yo, como tío lejano tuyo, te aconsejaría que... Pensándolo bien, el no aceptar es una falta de caridad y de humildad. Ay, ¿cómo ven ese diálogo de toda la parentela que le hace a Luisa? ¿Cómo ves, Clau? Sí, pues insisto, ¿no? Como esta presión, ¿no? A través de los familiares, incluso como decía Perlita, que ella sería la mala si dijera que no, ¿no? Porque al parecer como que le están haciendo un favor, ¿no? De darle todo, porque ella es buena y ha sido buena y etcétera. Y si dices que no, ya no te van a dar nada, entonces pues como que hay que aprovechar. No importa lo que sacrifiques y no importa nada, sino que el tío se está viendo incluso buena onda, ¿no? Benévolo hacia ti y entonces pues tendrías que aceptarlo. Y pues es jugar nuevamente con la culpa, ¿no? Y pues como esta obligación de cuidado hacia los otros, ¿no? Más que hacia uno mismo, como los propios deseos no importan, sino siempre ver o cumplir los deseos de las otras personas, más si son figuras de autoridad, ¿no? Como insisto, como tíos, abuelos, padres, etcétera. Ay, sí, pero yo aquí, con perdón de la audiencia de nuestra invitada, de verdad, ay, la verdad, qué poca madre de la parentela, ¿no, Perlis? Pues sí, porque la están orillando a tomar una decisión que ella no quiere y justifican, aprueban, la inducen. ¿Y tú qué hubieras hecho, Clau? Si te lo hubieran propuesto a ti.
Pues desafortunadamente, mira, hablando del contexto que a lo mejor que se escribe la novela, pues yo creo que hubiera sido muy difícil negarse a eso, ¿no? Creo que sí es entendible y creo que es como una de las cosas que debemos como siempre hacer, ¿no? Siempre pensar como en el contexto y no juzgar nada más por decir, pues qué tonta, porque dijo que sí, ¿no? Al final existen como, pues muchas situaciones y yo creo que estando en un contexto siendo, no sé, educada de tal forma y etcétera, hubiera dicho a lo mejor que sí, ¿no? Viéndome obligada a través de todo ese contexto y así, difícilmente yo creo que habría alguien que hubiera dicho que no, ¿no? A lo mejor sí, no lo dudo, pero sí creo que sigue siendo muy difícil anteponerse como nuestros propios deseos, ¿no? Los propios deseos individuales, como ante la presión y así, familiar y social y etcétera. Entonces yo creo que no debemos de juzgar a Luisa, sino pues no es aceptar como el hecho de que en ese proceso y en ese contexto no había como, yo creo que una respuesta diferente, desafortunadamente, obviamente. Sí, Clau, justamente lo que tú acabas de decir, desafortunadamente por el contexto de nuestro personaje, en este caso Luisa, pues por supuesto que ella no pudo con la presión y termina casándose con su tío, pensando que el matrimonio es la última voluntad de este señor, aunado a que ella espera a que él se va a morir muy pronto. Pero, para el horror de Luisa, el tío comienza a recuperarse, tal como lo podemos ver en el siguiente párrafo que les voy a leer. Las gentes trabajaban, cantaban, pero don Apolonio no se moría, antes bien parecía mejorar. Yo lo seguí cuidando, pero ya sin alegría, con los ojos bajos y descargando en el esmero por servirlo toda mi abnegación remordida y exacerbada. Lo que deseaba, ya con toda claridad, era que aquello terminara pronto, que se muriera de una vez. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué tal, Perlita? Ay, pues imaginando toda la situación, creo que es muy válido que ella se sintiera de esta manera quebrada y con ese deseo de que esto terminara y la mejor manera de ello era que pues se muriera. Sí, a ti, Clau, ¿qué te parece este fragmento que acabo de leer? Pues es muy triste, ¿no? Porque afortunadamente pues se ve pues su voluntad totalmente pues no sé, amarrada, detenida. Entonces pues ya lo que le queda es esperar que digamos que el suplicio termine y entendería ella que sería con la muerte del personaje, ¿no? Pero entonces ya es totalmente una mujer transformada en algo que ella pues no quiere ser, ¿no? Que no quiere estar y entonces pues ya lo único que le queda es esperar a que eso termine porque pues ya no hay como digamos como escapatoria, ¿no? Así como que un poquito la esperanza de todo pues se pierde. Entonces sí es como un fragmento muy, muy triste, ¿no? Sí, y a mí lo que me parece interesante es que aquí el personaje ya está fracturado emocionalmente, ¿no? Ya empieza esta fractura, esta lucha, y bueno, vamos a ver más adelante qué sucede, ¿no, Perlita? Sí, empieza a romperse y además el problema no fue que Apolonio recuperara la salud, sino que imagínense, empezó a reclamar su papel de esposo, cambió su actitud con Luisa y a comportarse ahora con exigencias ante la rabia que ya ella tenía sintiéndolo, tal como lo podemos ver en las siguientes líneas. Una rabia nunca sentida me estremeció cuando pude creer que era verdad aquello que estaba sucediendo y que, aprovechándose de mi asombro, su mano temblona se hacía más segura y más pesada y se recreaba, se aventuraba ya sin freno, palpando y recorriendo mis caderas. Una mano descarnada que se pegaba a mi carne y la estrujaba con deleite. Una mano muerta que buscaba impaciente el hueco entre mis piernas. Una mano sola, sin cuerpo. Ay, no, qué fuerte, qué horror, no. ¿Qué les parece esta sensación de la conducta lasciva del tío y lo que emocionalmente ya empezaba a sentir Luisa?
A ver, Clau, tú primero. No, pues horrible, ¿no? O sea, me imagino que la sensación, pues sí, es este acoso interminable y sobre todo de algo que tú no deseas, es una de las cosas peores, ¿no? Que creo que pues se puede enfrentar una, la verdad. Y más viniendo de alguien que en teoría tú respetabas o querías, o etcétera. Entonces, pues sí, es horrible, una sensación espantosa y pues lo describe muy bien la escritora, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Claudia, y lo voy a retomar. Definitivamente Inés tiene una pluma tan magistral en recrearnos en este ambiente que a mí, la verdad, me causó esta repugnancia porque sí me pude imaginar el asco que sentía Luisa y te lo contagia, ¿no? De verdad, qué horror. O sea, sí nos hace partícipes del horror del personaje, ¿no, Clau? Sí, claro, lo describe muy bien. Y como dices, hasta se puede sentir la sensación, ¿no? De algo que evidentemente ella no busca, ella no desea, y entonces es, como insistes, una de las cosas peores que yo creo que una persona puede experimentar, ¿no? Así es. Y bueno, continuando con el cuento, después de vivir este horror y esta náusea que vive Luisa, pues obviamente, querida audiencia, esto fue el preludio antes de que el tío le exigiera ya como tal tener relaciones sexuales a Luisa, con el argumento de que era su esposa ante Dios y ante la ley, provocando en Luisa el horror más grande, como ella misma lo expresa en las siguientes líneas que les voy a leer. Lo que siguió, ya sé que es mi historia, mi vida, pero apenas lo puedo recordar como un sueño repugnante. No sé siquiera si muy corto o muy largo. Hubo una sola idea que me sostuvo durante los primeros tiempos. Esto no puede continuar, no puede continuar. Creí que Dios no podría permitir aquello, que lo impediría de alguna manera, Él personalmente. Antes tan temida, ahora la muerte me parecía la única salvación. ¡Ay, qué terrible!, ¿no, Clau? Sí, así es, y pues me quedé pensando un poquito, ¿no? En cómo incluso los hombres ya, no sé, mayores, ¿no? Enfermos, etcétera, se escuchan muchas historias, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? De las personas que ya están pues a punto de morir, etcétera, y que todavía quieren tocar a las enfermeras, que todavía tienen como comentarios lascivos hacia ellas, ¿no? De violencia verbal, etcétera. Y cómo puede ser que aún estando en un ya estado, pues ya no sé, sigan insistiendo como en querer imponerse, ¿no? En querer poner como el poder y decir, pues ahora hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces ya se me hace así como algo hasta, pues no sé, ya como sin sentido. Y entonces incluso pues para ella, ¿no? Que le diga a su tío, pues íbamos como a hacerlo antes de que yo muera, pero ahora vas a ser mía. Entonces pues es una situación pues sumamente horrible y pues para ella repugnante, obviamente, ¿no? Uy, sí, terrible. Tú, Perlita, ¿cómo ves? ¿Qué te parece esto que les acabo de leer? Ay, pues está de un gran impacto porque pues lejos de pensar en su muerte tranquila, sereno, irse en paz, todo lo contrario, quiere hasta el último día de su vida pues ejercer su voluntad, su santa voluntad y aparte pues aprovecharse de un personaje, de una jovencita que no tiene ya ni siquiera voluntad, me parece, y que sigue nada más pues volando por donde la lleva el viento. Sí, y luego a mí lo más triste y terrible y que yo todavía lo sigo escuchando es la manipulación utilizando la imagen de Dios, ¿no? Es que ante Dios es y que yo tengo derecho y de ahí se agarra, ¿no? Y luego más en la época del personaje, pues esto pesaba mucho, ¿no, Claudia? Sí, claro. Sí, pues yo creo que sigue pesando. Porque pues sabemos de muchos abusos que se dan incluso dentro de los matrimonios, como porque es prácticamente obligación, ¿no? Claro. No solo abusos pues sexuales, sino está todo esta de atiéndeme a mí, del cuidado hacia el hombre, y etcétera, porque pues seguimos internamente creyendo eso y aceptando que, bueno, como es mi marido, pues ni modo, ¿no? Ni modo que le diga que no.
¿no? Incluso en pues parejas jóvenes, no lo sé, pero sí sigue habiendo mucha sensación de, pues yo ya le dije que sí, pues ahora me aguanto, ¿no? Entonces, pues evidentemente, y más en esa época, pues me imagino que muchísimo más difícil, pues ahora soy tu esposo, ahora eres mi esposa, pues yo prácticamente hago contigo lo que quiero. Exactamente, pero agárrense por lo que viene, ¿verdad, Perlita? Sí, pero también respecto del comentario de Clau, lo peor es que ni siquiera cumplen con satisfacer a sus mujeres o que haya un placer, sino nada más ellos se sienten bien, pero no se fijan en la otra parte si lo disfrutó, si estuvo bien y nada más, digamos, quieren algo rápido para ellos y no les importa lo demás. Pero a continuación, fíjense que la muerte no llegó y así, pues Luisa siguió hasta que un día toma su maleta, se va, pero todo resulta inútil porque le avisan que otra vez está muriéndose y la llama. Ella acude con el sacerdote para pedirle ayuda y ¿qué te imaginas que le dice el sacerdote, Clau? No tengo ni idea, pero cuéntanos qué le dice. Pues dinos, ¿qué le dijo el mugroso sacerdote a Luisa? Perdón de mi expresión, querida audiencia, pero ya me lo puedo imaginar. Pues sí, les voy a leer lo que le pide Luisa y la respuesta de él es, y dice ella, fui a ver al confesor y le conté mi historia. Lo que lo hace vivir es la lujuria, el más horrible pecado. Eso no es la vida, padre, es la muerte. Déjelo morir. Moriría en la desesperación, no puede ser. ¿Y yo? Comprendo, pero si no va, será un asesinato. Procura no dar ocasión. Encomiéndate a la Virgen y piensa en tus deberes. Regresé y el pecado lo volvió a sacar de la tumba. Ay, ¿qué tal este diálogo entre el sacerdote y Claudia? Perdón, entre Luisa. Perdón, querida audiencia, pero es que Claudia está teniendo ahí su conexión mental con este sacerdote. Sí, pues qué suplicio, ¿no? De que también no termine la tortura para la pobre Luisa, y parezca que esto es interminable, porque pues decía, bueno, ella como quiera, dijo, bueno, ya, y que se termine lo más pronto posible, y sin embargo sigue, entonces, pues sí me imagino que no está nada, pues no sé, pobrecilla, ¿no? Que no termine y esperemos que, pues que va a pedir ayuda al padre, pero pues sale igual porque el padre, pues básicamente está como en la misma, ¿no? Sí, aquí, como ya habíamos mencionado, pues la postura del padre es fundamental y vemos su papel de verdugo en cómo condena a Luis a una vida de horror, ¿no, Perlita? Sí, pues se cometen y a la fecha muchas atrocidades en nombre de la religión, de las leyes divinas, de los mandatos de Dios, y él prácticamente pues la está llevando pues a la muerte. Sí, así es, y esta doble moral en nombre de la religión que en nuestros días prevalece, ¿no, Clau? Así es, sí, pues sí, tristemente así es, ¿no? Y continuamos, yo creo que quizás un poco menos, pero yo sigo creyendo que en muchos aspectos y en muchos contextos sigue siendo las figuras de autoridad, sigue siendo hombres, ¿no? Y de instituciones como la iglesia, familiares, ¿no? Como el padre, etcétera. Y creo que eso ha sido algo que es muy difícil romper. Sí, entonces, pues sí es algo que siempre debemos de cuestionarnos y quién dice que está bien o qué está mal, y pues la iglesia sigue siendo muy importante en eso. O sea, ahora no solo la iglesia católica, sino ahora con más iglesias que existen, pero que siguen reproduciendo un poquito el mismo discurso, ¿no? Sí, así es, y desafortunadamente, querida audiencia, Clau, Perla, pues este horror y asco, desafortunadamente lo vive Luisa por muchos años, hasta que por fin el tío se muere,
pero pues le deja secuelas emocionales muy profundas a Luisa, en donde ella ya jamás vuelve a ser la misma, como lo podemos ver en el siguiente párrafo, que es justamente como termina este cuento. Pero yo no pude volver a ser la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran, y yo me siento ocasión de pecado para todos, pero que la más ayepta de las prostitutas, sola, pecadora, consumida totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que como hormigas habitamos este verano cruel que no termina nunca. ¡Ay! ¡Qué final tan... Qué final, sí. Ay, sí, no. ¿Qué te movió a ti? ¿Qué te hizo experimentar este final, Claudia? Pues como la tristeza infinita, ¿no? Después de sufrir el acoso, ¿no? Como decía Perla, de terminar con tu voluntad. Entonces, pues es una mujer transformada en algo que ella, pues no sé, repudia, ¿no? Repudiarse hacia ella misma, ¿no? Por haber estado en esa situación. Entonces es una situación en la que difícilmente se regresa, ¿no? En la que difícilmente pues cómo regresas después de eso, ¿no? A ser tú mismo. Uy, entonces sí. Pues tan solo esa forma de decir como la mirada de los hombres ahora, ¿no? Como que la condenan, y entonces pues sí, desafortunadamente ya es una mujer transformada totalmente, totalmente en algo que ella no era. Sí, tú, Perlita, ¿qué te pareció este final brutal del cuento? Me parece un remate magistral y me encanta esta frase que dice este verano cruel que no termina nunca, porque creo que muchas de las víctimas, las que han pasado por este tipo de situaciones, pues son momentos que no terminan nunca, porque aunque ya no estén de manera práctica, pues están en ti, de manera que no puedes cerrar ciclos porque están las secuelas, las cicatrices, todo este dolor que retrata muy bien aquí, pues Inés. Sí, por supuesto, y justamente la idea de traerles este cuento, querida audiencia, con la participación de nuestra radioescucha Claudia, es ver cómo el personaje de Luisa reproduce la violencia silenciada y oculta que todavía nos rodea a muchas mujeres, que dejaron de vivir para dedicarse a los cuidados de su esposo, a las mujeres que seguimos siendo violentadas. ¿No es así, Perlita? Claro, que también estas mujeres que a la fecha y yo también pues estamos inmersas en esta dinámica de que debas casarte, de que eres juzgada, tachada cuando no cumples los valores establecidos, como fue Luisa, ¿no? Que es arrastrada a cumplir una obligación a cambio de su vida, porque entregó su vida, su libertad, sus deseos, y ya no fue la misma nunca. Sí, así es. A ti en general, Claudia, ¿qué te generó este cuento? Porque recuerden que nada más les leímos fragmentitos, pero les invitamos a que lo busquen y lo lean completo. Pero a ti en general, de esta lectura como mujer, ¿qué te movió, Clau? Pues yo creo que el arte siempre representa, ¿no? Pues la realidad en la que vivimos. Desafortunadamente, a lo mejor plasmado en un cuento, pues uno se dice, bueno, es un cuento, etcétera, ¿no? Pero ya un poquito cuando empezamos a pensar realmente cómo suceden las cosas y lo que está describiendo, pues realmente es un horror, ¿no? Porque está hablando de situaciones pues reales, cotidianas, que creo que siguen pasando, y entonces pues es una situación para pensarse y para reflexionar más allá de solo un cuento, sino como que el arte sirve para eso, ¿no? Para reflexionar y para cuestionar pues la realidad en la que vivimos, que no nada más es una descripción, sino que es basada en una realidad que, como comentaba, a lo mejor en ese tiempo parece que era normal, digámoslo así, pero yo creo que sigue ocurriendo. Entonces eso es como lo importante de rescatar en este caso a la autora, ¿no? Y de revisar, porque no solo habla de en ese entonces cuando escribe cuando ella publica o escribe, sino actualmente también, ¿no? Sí, así es.
Y bueno, y por eso lo quisimos traer a la mesa, ¿verdad, Perlita? Porque bueno, recordemos que el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y ha habido marchas, protestas, porque pues todavía seguimos viviendo muchos tipos de violencia, ¿no, Perlita? Claro, este cuento precisamente es a propósito de esta conmemoración que sigue vigente, es interesante, que le da voz a estas mujeres que hoy en día siguen pues padeciendo abusos en todos los sentidos y que necesitamos irlo cambiando, no naturalizar la violencia, hay que pues estar juntas para que hagamos historia y cambiemos la realidad, como dice Clau. Sí, así es. Y lamentablemente, bueno, ya llegamos prácticamente al final del programa, querida audiencia. Muchas gracias por habernos escuchado. Claudia, muchas gracias por participar con nosotras en esta lectura de cuento. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que le comentaba a Perlita, bueno, yo estudié sociología con ella en la universidad, pero pues la verdad es que yo he trabajado como en otras cosas totalmente a lo mejor ajenas a la sociología. Y eso también me ponía un poquito nerviosa, le digo, Perlita, pero pues ¿qué voy a decir? ¿No? Entonces espero que esté todo bien y pues muchísimas gracias por darme chance de expresarme un poquito a través de ustedes. No, al contrario, la idea era expresar nuestra postura como mujeres, ¿no, Perlita? Sí, aparte, como yo comenté con Clau, ella es una gran mujer y una gran lectora, entonces no hacía falta nada más, creo que tenía el ingrediente perfecto, así que muchísimas gracias, Clau, por tus comentarios que siempre son nutritivos. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias, Clau. Yo me despido de ustedes, querida audiencia, pero no se vayan porque les vamos a dejar una selección musical que estoy segura les va a encantar. Yo soy Ale Calixto y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, linda noche, un abrazo. Gracias. Que hoy nos falta tanta rabia.
vuelvas. Viendo Camelo, perfume de Nina Ricci, y más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esa bichi, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Saqué de barros estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Haciéndome X-Train, alojar Candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo punky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera desertora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios y del hombre a causa de tu decepción, mujer. Que venga, hable y lo vea, como se hace la máquina, ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Griega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia Arcana, Safo y Pati Parque y Haxepur. Yo invoco y Cateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y Cateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y Cateva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris para ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi que decía el muro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. Descubriremos qué hay detrás de un escritor. Análisis, debate, reflexiones, recomendaciones. Todas las noches por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.